Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa, para abordar este importante tema que lleva por título el conocimiento. Por supuesto, a la luz de la palabra de Dios y con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Iniciaremos leyendo lo que dice en Oseas capítulo 6, verso 6, donde las Sagradas Escrituras declaran lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Repito, Oseas 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El tema del conocimiento es interesante, tan interesante que desde el libro de Oseas, muchos años atrás, antes que Cristo Jesús viniese, ya Dios había manifestado su visión para el hombre. Y es que el hombre alcance un conocimiento de acuerdo a la sabiduría de Dios. Recordemos que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Repito, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Las Escrituras nos indican el deseo de Dios de que el hombre le conozca, ya que desafortunadamente el hombre se separó de Dios desde el Edén, y esa separación es precisamente lo que le dio espacio al pecado. Pero al conocer de Dios, el hombre puede acercarse nuevamente e ingresar nuevamente en ese deleite que Dios quiere para el hombre. Ese fue el plan de Dios desde el inicio, bendecir al hombre, que disfrutara de su provisión. Muchos podrían estar creyendo que conocen lo suficiente a Dios, pero incluso Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso está registrado en Job 42:5. Cuando se conoce a Dios, se obtiene acceso a su plenitud. Conocer a Dios permite entender su carácter. Hay una profecía hermosa de un nivel de conocimiento al que llegaremos, y que llegaremos porque ya está escrito. Dice en Hebreos 8:11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, el profeta Samuel le dijo unas palabras reveladoras a un rey, y era un rey que se había salido del propósito de Dios. Eso está registrado en 1 Samuel 15, verso 22. La Escritura dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto está bien interesante porque muchos llegan a las reuniones incluso a cubrir un tiempo. Muchos creen que con el hecho de estar presentes en la congregación creen que es suficiente. Sin embargo, vemos las Escrituras que declara de manera categórica: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque, amados hermanos, al prestar atención ocurre algo que personalmente yo le llamo el efecto candado cerrado, el cual se explica con lo siguiente en Mateo 13:19, unas palabras que nuestro Señor Jesús declaró. Él dijo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto puede ocurrir por varias razones, amados hermanos. Por eso yo le llamo a esto el efecto candado cerrado, porque cuando se le guarda la palabra en el corazón, cuando se le pone la debida atención, cuando se atesora, entonces es como un candado que evita que aquel ladrón, que la Biblia habla de manera clara, que de alguna forma dice que es el malo, es decir, el que está tratando de robar la bendición, no podrá, porque está enllavada, está con un candado fuerte, que es el candado de la comprensión, del entendimiento, del discernimiento. Es decir, que el mensaje que se expuso se pudo percibir, rumiar, de manera que quedó claro, y ahí ya nadie lo puede robar.
Ahora, esto puede ocurrir por varias razones. Por lo menos 5 razones le quiero compartir. Una de ellas es no valorar las predicaciones. Número 2, estar de cuerpo presente en la iglesia, pero con mente ausente. Número 3, no rumiar los remas de Dios. Esto se puede decir de otra manera como falta de meditación. No tener tiempo de estudios personales de las Escrituras. Tener también un complejo de producto terminado, es decir, no ser enseñable. Ahí están los 5 puntos. Número 1, no valorar las predicaciones. Número 2, cuerpo presente con mente ausente. Número 3, no rumiar los remas de Dios o falta de meditación de la palabra. Número 4, no tener tiempo de estudios personales de las Escrituras. Y número 5, tener complejo de producto terminado, es decir, no ser enseñable. Ok, en Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32, dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué interesante este texto, porque solo los que hemos experimentado lo que esto significa valoramos profundamente la palabra de nuestro Señor Jesús. Esa palabra que produce cambios, que genera paz interior, que hace que se vaya la angustia, que produce esperanza. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa frase ha sido bien atesorada, pero previo dijo Jesucristo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que ser un verdadero discípulo de Jesús incluso no es decir únicamente yo recibí a Cristo hace unos años, no es eso. Ser un verdadero discípulo de Jesús es permanecer en su palabra, y es donde él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante saber que en este tema del conocimiento hay 2 extremos. Uno de ellos es aquel extremo donde algunos piensan que no buscar el conocimiento, es decir, como que no fuese importante, ¿verdad? Como que no buscar el conocimiento es normal, como que no buscar el conocimiento pues es aceptable. Entonces, un extremo es los que no buscan el conocimiento de Dios. Incluso estos son los que en algún momento dicen la letra mata. Ese texto o esa frase, la letra mata, está escrita en la Biblia, pero tiene una explicación. Y la explicación la vamos a encontrar en la misma Biblia. Vamos a revisarlo detenidamente, porque ese es un extremo, los que no buscan el conocimiento de Dios. Entonces, pensar que la letra mata, porque hemos escuchado esa frase, es desconocer el contexto de lo que la Biblia nos está diciendo. Segunda de Corintios 3, del 6 en adelante, vamos a entrar a esto para entender por qué se dijo esa frase. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Atención, que de ahí ya está hablando de un nuevo pacto, y es que hay un antiguo pacto, ¿verdad? Ahora, lo voy a leer corrido. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto más, o tanto dice que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que claramente se ve que se está refiriendo a la letra de la ley, y que de alguna manera mata, porque por ella nadie puede justificarse. Pero respecto al conocimiento, la Biblia aprueba tener un conocimiento. Entonces algunos hermanos, de forma equivocada, mencionan solo esa frase sacada de contexto cuando dice porque la letra mata, pero no entienden que se está refiriendo al Antiguo Testamento, donde está los 613 preceptos y los 10 mandamientos, donde básicamente es imposible que el hombre sea justificado por la ley. Pero esa ley
fue puesta por Dios para que el hombre se enterara que por sus propios esfuerzos jamás podría justificarse. Y posteriormente Dios ya tenía en la agenda enviar a Jesucristo, ya que el hombre en sus esfuerzos iba a entender que nunca podría justificarse, pues por medio de la ley eso se entiende. Entonces es ahí donde claramente la letra mata, porque le demuestra al hombre todo lo pecador, lo limitado que está, y el Antiguo Testamento, siendo una letra rígida, estricta, pues termina matando al hombre porque el hombre se da cuenta que ahí no hay vida si intenta dar el ancho en todos los requerimientos o las exigencias de la ley. Entonces por eso se habla claramente de una gracia en el Nuevo Testamento. Entonces bajo ese concepto es donde la Biblia enseña porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero en ningún momento está Dios diciendo ahí que no busquemos el conocimiento. Entonces ese es un extremo de los que no buscan el conocimiento de Dios afirmando tal cosa. Ahora, de hecho en 2 de Pedro 3, verso 17 y verso 18, dice la Escritura: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces vemos que de hecho Dios nos llama en el libro de 2 de Pedro a crecer en la gracia y el conocimiento. Entonces, de hecho hay una exigencia a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es aquí donde tenemos que entender la importancia de profundizar en la Biblia. Por ejemplo, si profundizamos en el Antiguo Testamento, no es con el fin de querer cumplir la ley, porque es imposible, sino de encontrar las enseñanzas que apuntan hacia Cristo desde el Génesis incluso. Cuando digo desde el Génesis es porque de hecho en el Génesis se logra ver ya una señal de lo que Cristo vendría a ser cuando dice la Biblia que Dios le hace al hombre túnicas de pieles y los viste. Entonces el hombre cae y Dios tuvo que hacer un sacrificio para darles túnicas de pieles. Eso está apuntando a un derramamiento de sangre, está apuntando a lo que sucedería el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Ahora, de hecho el conocimiento está en las Sagradas Escrituras, descrito de una forma como gradual, como yo le llamo a esto las gradas del crecimiento. Oiga bien, porque básicamente podemos darnos cuenta que en 2 de Pedro 1, verso 5 en adelante, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí está la primera grada, la fe. Pero dice, añadid a vuestra fe virtud. Entonces ahí está la segunda grada, la virtud. Pero luego dice, a la virtud, conocimiento. O sea que la tercera grada es el conocimiento. Pero sigue diciendo, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, nuevamente la palabra conocimiento, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el conocimiento está en las gradas del crecimiento, amados hermanos, y ahí lo pudimos ver claramente en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Entonces, es importante que el conocimiento, aquí nos muestra la Biblia, debe de ir acompañado de otras cosas, porque está claro que el conocimiento como único elemento, de hecho, envanece, y ya vamos a ver un poco al respecto. Pero está ese otro extremo de los que solo buscan el conocimiento y no buscan los demás elementos que, de hecho, vimos aquí en lo que yo le llamo la grada del crecimiento de 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Porque el extremo de buscar únicamente el conocimiento es peligroso. Y es tremendo porque se cae en lo que ocurría en unos que se describen aquí en la Biblia, en Hechos 17, versos 20 y 21. Y dice en ese texto: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, decían aquella gente, ¿verdad? Y dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Este es el conocimiento que envanece, amados hermanos.
y que también se menciona en Primera de Corintios 8, del 1 en adelante, cuando dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Vamos a leer el contexto. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, dice textualmente. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, aquí podemos entender que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Es decir, que el conocimiento sin amor no edifica para nada. Y también se ve que siempre hay algo nuevo que aprender por lo que dice el verso 2. Ahí en el verso 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ahora, en el verso 3 muestra que amar a Dios nos lleva a un punto de ser conocidos por Él. Pero esto tampoco significa que no vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, habla de algo más importante, pero que debe de ir apegado al conocimiento. Porque el conocimiento definitivamente es importante, porque eso nos permite comprender el propósito de Dios, comprender los diseños de Dios, nos permite avanzar en la voluntad de Dios, nos permite conocer el carácter de Dios. Ahora, hay una libertad producto del conocimiento, y eso está claro, porque Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero también hay una fuerte responsabilidad para saber cómo administrar las libertades que Dios nos otorga. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 8, del 9 al 12, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. El punto aquí es no quedarse solo con el conocimiento, porque de hecho es una gran responsabilidad, porque el conocimiento que adquirimos de hecho nos permite caminar sabiamente. Y aquí está claro en 1 Corintios 8, del 9 al 12. Sigamos. En Juan 5:39 dijo Jesús estas palabras muy famosas, pero que algunos las han pasado por alto. Y de hecho, sabiendo que fue dicho, no lo practican desafortunadamente. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa palabra escudriñar las Escrituras, escudriñar es investigar, es como profundizar, es como estar investigando, es estar escarbando ahí en el contenido, es sacar la esencia. Por eso él dijo escudriñar, dijo las Escrituras. Ok, ahora, esa palabra es una orden, no es una sugerencia. Entonces, de alguna manera nos está llamando a meternos más adentro de las Escrituras de lo que muchas veces acostumbramos estar, ya que ahí se abren los tesoros de la revelación que necesitamos. Ahora, los impíos tienen una forma de ver este asunto del conocimiento, y es que en Job 21:14 se registra esto. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Qué terrible, porque hay gente que llega al grado de pronunciar esto y lo hacen con su boca y dicen, de hecho a los cristianos que estamos constantemente predicando, él dice apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de los caminos de Dios. Eso es lo que están diciendo muchos de alguna manera, pero algunos de hecho son tan abusivos que lo declaran ya tajantemente, rechazan el conocimiento de la verdad y de la salvación. Pero hay otros que no lo pronuncian verbalmente, pero lo expresan con sus acciones. Muchos están queriendo conocer, por ejemplo, los libros de Robert Kiyosaki de cómo hacer dinero, o los comentarios de Warren Buffett sobre estrategia financiera, pero no están interesados en las palabras de vida eterna. Lastimosamente. Ahora, los falsos maestros han detectado que el ser humano es ambicioso. Entonces le dan doctrinas de superprosperidad para llamar su atención.
pero sus almas están desnutridas, porque lo que reciben solo son palabras de ambición, palabras de ese sentimiento de querer buscar solo lo material. Es una idolatría, realmente la Biblia lo deja ver. Ahora, y Jesucristo dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Hay demasiadas personas, amados, simpatizantes de Jesucristo, pero que no van al nivel de convertirse en discípulos. Porque realmente es ahí donde está la salvación, en los que abrazan el conocimiento de las revelaciones de Dios, los que son verdaderamente discípulos. Muchos diciendo, yo soy cristiano, muchos diciendo, sí, yo creo en Jesús, pero cuando revisas su vida te das cuenta que no son discípulos, son simpatizantes nada más. Y la Biblia dice en el libro de Corintios 15:2, vamos a confirmar esto, porque hay un texto, vamos a ver lo que la Biblia declara. Es un texto que nos debe de despertar poderosamente, porque aquí dice la Biblia de manera categórica, dice lo siguiente. Primera de Corintios 15:2, atención a lo siguiente. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Atención, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Retener la palabra es lo que básicamente Dios nos demanda. Eso puede lograrse cuando ella se entiende. Y hay muchos que hablan muy bien de Dios, pero no pueden oír a Dios. Y eso es totalmente distinto. No es lo mismo que tú hables bien de Dios a que cuando Dios te habla, tú recibes bien la palabra. Esto no es lo mismo. No tienen la capacidad muchos de absorber los nutrientes espirituales de una sola predicación. Eso es peligroso. Es una tremenda señal de condenación, porque eso significa que el que no retiene la palabra no es salvo. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ese interés de conocer más de Dios, amados, define el estado del alma, porque el que está muerto espiritualmente, pues no tiene apetito del pan de la palabra, pues está muerto. Entonces es tremendo, porque dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces esto es fuerte, amados, porque define quién es de Dios y quién no es de Dios. Por eso hay mucha gente en las iglesias que pareciera que nunca están aprendiendo. Crecen en los años, crecen en el tiempo de antigüedad ahí en la iglesia, pero cuando uno mira sus frutos se da cuenta que no han retenido la palabra. Ahora, hay una incluso idolatría terrible que se manifiesta por la ignorancia de la palabra. Porque esa es la máxima expresión de la ignorancia, la idolatría, de hecho. Y Isaías 45:20 lo declara y dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento, atención, dicen, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Una persona con conocimiento, amados, no lo mueve ningún viento de doctrina. Una persona con conocimiento no cae en ese pecado que se describe en Isaías 45:20, que dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. O sea, son personas ignorantes porque ignoran la verdad. Esa palabra ignorante no es mala. Esa palabra lo que está expresando es que alguien carece de conocimiento. Ahora revisemos las profundas consecuencias de desechar el conocimiento de Dios.
En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces este texto es realmente confrontador o confrontativo o revelador o realmente nos despierta. Lo voy a repetir, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es devastador definitivamente desechar el conocimiento de Dios, amado. Y muchos se acostumbraron a vivir de esa forma. Hay un texto que muestra cómo el conocimiento es como el requisito o el puente para tener acceso a las cosas que pertenecen a la vida. Vamos a ir a 2 de Pedro 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo repito, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok, este texto está conectado también con el que declara en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Están conectados porque habla de las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Entonces, cuando habla la Biblia de echar mano de la vida eterna, el conocimiento es básico, amados hermanos. Es básico. Ahora, recordemos cómo en algún momento en el Antiguo Testamento llevaron mal el arca. Y haber llevado mal el arca provocó muerte, porque comenzaron a llevar el arca en bueyes y era necesario llevarlo por los de Coat, los coatitas, no en bueyes, pero tropezaron los bueyes y alguien intentó detener lo que estaba ocurriendo de que el arca cayera, pero muere, es cortado porque se estaban haciendo las cosas de una forma distinta a lo que Dios había ya delineado. Entonces el conocimiento es importante. Y no se puede echar mano de la vida eterna, no se puede alcanzar las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, aunque nos hayan sido dadas por su divino poder, porque habla de un medio que es el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, pero tristemente hay muchos que son cristianos, pero no logran echar mano de la vida eterna, no pueden extraer respuestas de Dios, no logran alcanzar lo que podrían si valoraran el conocimiento de los misterios de Dios. Tristemente, muchos tienen más fe en el conocimiento educativo de esta tierra para alcanzar metas de esta vida que el conocimiento de Dios para alcanzar poderosas promesas. Muchos ignoran que incluso las empresas icónicas que admiran fueron dadas por Dios a hermanos que se movieron en el conocimiento de Dios y esas empresas les fue dada como añadidura, como herramientas para cosas de esta vida. Entonces, pero desafortunadamente muchos están valorando más el conocimiento académico, no diciendo con esto que no vamos a estudiar. Eso es parte del desarrollo aquí en esta tierra. Sin embargo, que valoremos más eso que el conocimiento de Dios es todo un error. Vamos a ir finalizando con 2 de Pedro 3:17 al verso 18. Dice la Escritura, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto ha sido todo por hoy, amados hermanos. Ha sido para mí un privilegio poder compartirte este tema que lleva por título el conocimiento. Ha sido para mí un privilegio poder ser el canal por medio del cual Dios envía esta palabra. Solamente quiero pedirte que nos ayudes a compartir esto para que pueda llegar a mucha más gente y sean alumbrados con la luz de la palabra del Señor. Tu servidor, el pastor Elder Figueroa, desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, Centroamérica. Te envío un fuerte abrazo. Comparte esto para que llegue a muchas almas y así juntos estamos
difundiendo el mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones.